que para mí usted tiene cáncer. Y yo dije, Señor, reprenda al diablo. Dijo, yo no tengo cáncer, yo reprendí eso, yo no lo acepté. Dijo, ya váyase al hospital público. Dijo, yo trabajo en cancerología, ahí nos vemos. Me dice mi esposo, mi hija, ¿ahora qué vamos a hacer? Dije, ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Yo me quedé como que paralizado, ¿no? De buenas a primeras que tienen un diagnóstico terminal. Imagínese. Eso no es cualquier cosa. Yo hago la cuenta de más de 700 días de vivir en un interrogante, en una desesperanza, en una duda en mi corazón de cómo voy a salir de esto, cómo voy a sacar a mi esposa de este dolor. Tenía que ser operada de urgencia, porque si nos esperábamos más tiempo, corría el riesgo de que ese tumor le invadiera aún más. En el quirófano me acuestan en la camilla y yo digo, Señor, en tus manos pongo la vida de cada uno de los que están aquí. Que se haga tu voluntad y no la mía, y perdóname. Fue todo lo que yo le dije al Señor. El tumor estaba arraigado entre los órganos, que no me lo pudieron quitar, porque si me lo quitaban yo iba a perder la vida, iba a quedar en la plancha. Cuando yo digo es la muerte, a mí me entró un escalofrío en todo mi cuerpo y empecé a temblar literalmente todo, como gelatina, sí, a temblar. Y mi esposo empezó a orar, a clamar al Señor, reprendiendo espíritu de muerte. Y eso sin contar con la voz que me decía que me despidiera de ella. Una voz profunda que me decía que me despidiera de ella. Mire. Ay, tremendo, además de recordarlo. Sí, porque yo digo, si yo me hubiera ido a internar, yo ya no estuviera aquí. No. Yo hubiera fallecido, ya no estuviera yo aquí. Empecé a escuchar la voz del pastor que estaba orando. Vagamente, así la oración. Y la oración hizo que volviera. Bienvenidos a Un Café con Jesús, donde estaremos meditando la palabra de Dios a través de cantos de amor, de fe y de esperanza. Yo soy Edgar Cabrales. Yo soy Martín Hernández. Disfruta el momento. Nuestros invitados de este nuevo episodio de Un Café con Jesús son unos cristianos pro. Y usted se preguntará, bueno, ¿eso qué tiene que ver, Edgar? Cuando estaba en Colombia, un amigo, Juan Pablo, me dijo, Edgar, tenemos que ser cristianos pro. Y le dije, ¿y eso qué es? Cristianos que tienen problemas, pero tienen una promesa, pasan por un proceso para que lleguen a un propósito. Y eso han pasado nuestros invitados del día de hoy, nuestros hermanos, el matrimonio Rodríguez, ¿verdad? Serrat. Amén. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Café con Jesús para que nos cuenten este testimonio de cómo la oración cambió ese diagnóstico del cáncer. Amén. Bienvenidos. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Soy la hermana Trini Serrato. Amén. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Gracias por la invitación. Estamos aquí para darle gracias a Dios, porque su misericordia ha sido muy grande para con nosotros. Así Amén. es. Mami, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Edgar. Gracias a Dios. Y como siempre lo digo, muy contenta de estar aquí para exaltar el nombre de nuestro Dios. Bueno, pues empecemos. A todos los que nos están siguiendo, compartan este testimonio. Va a ser de mucha bendición y nos va a impulsar a la fe. A la fe. Y bueno, pues empecemos primero, ¿no? ¿Cómo empezó todo este proceso en su salud? ¿Qué fue lo que estaban pasando? ¿Cómo se dieron cuenta? Cuéntenos el primer episodio, por así mencionarse, ¿no? Sí. De este proceso tan fuerte, tan doloroso. Sí, gloria a Dios. Sí, empezamos con este proceso desde el 7 de septiembre del 2021, con un dolorcito como cólico, clásico, un cólico. Empezó un dolor muy fuerte que tuvimos que ir hasta otro día con el médico. Yo todavía ese día y de parte de la noche empecé con un dolor muy, muy fuerte aquí en mi vientre. Mi esposo estuvo orando por mí todo ese día y toda la noche, hasta en la madrugada que puso en el grupo de la iglesia, que pedí oración por mí, porque yo estaba un dolor muy, muy fuerte. Al siguiente día fuimos con un médico general
donde él me atiende y me dice que posiblemente sea un cólico renal, lo que yo traiga. Yo traía ese dolor muy fuerte, me puso medicamento muy fuerte, me puso un suero vitaminado y me mandó a casa. Todo normal. Y el siguiente día, el dolor. Entonces, Volvió el dolor. ¿No se le quitó o se le No. calmó? Se me calmó en ese momento mientras hizo efecto el medicamento. Ujú. Ya para el siguiente día empezó Igual otra el vez. dolor. Y así siguió por varios días. Y lo que empezamos a notar es que yo ya no podía comer. Empecé a dejar de comer poco a poco. No así de golpe, poco a poco. Yo ya no podía comer, no podía comer. Se llegó el día donde fuimos por pláticas con la pastora, que tenía yo ese dolor. Me dijo, ¿cómo sigues? Y todo. Dijo, viendo la parte renal, ellos me sacaron una cita con un doctor, con un especialista. Y me checó el especialista, fui y me dijo, ¿sabe qué? Me sacó ultrasonido. Dijo, no, dijo, ¿sabe qué? Lo que usted trae no es del riñón. Dijo, usted tiene un quiste, pero lo tiene desde que nació en su riñón y no creo que le haya afectado para nada. Dijo, no es del riñón. Dijo, Ajá. para mí es otra cosa. Dijo, lo que necesita usted urgentemente, dijo, es una tomografía. Dijo, pero tiene que ser urgente. Dijo, sáquesela y en cuanto la tenga usted me avisa y viene y para revisarla. Y empezó el proceso. Ese proceso, y se sacó la tomografía, pero siempre orando al Señor. Siempre orando al Señor, pidiendo dirección al Señor. Sí, sí. Y llegamos con el médico, checó la tomografía y me dijo, ¿sabe qué? Dijo, usted no tiene nada en su riñón. Dijo, esta es otra cosa que a mí ya no me corresponde. Dijo, no es porque tenga cáncer, dijo, pero la voy a canalizar con un oncólogo. Y ahí fue donde pues empezamos a ver, ahora sí, a ver el problema. Y eso fue un viernes y sacamos la cita para el lunes con el oncólogo. Y el oncólogo ni siquiera me revisó, nada más metió el disco a su computadora para revisar la tomografía y me dijo, no, dijo, es que para mí usted tiene cáncer. Así de Así simple. me dijo, es que para mí usted tiene cáncer. Y yo dije, Señor, reprenda al diablo. Dijo, yo no tengo cáncer, yo reprendí eso, yo no lo acepté. Dijo, ya no le busque en otro lado. Dijo, ya váyase al hospital público. Dijo, yo trabajo en cancerología, ahí nos vemos. Dijo, ahí yo la veo. Dijo, y ya no le busque en ningún otro lado. Dijo, porque se van aquí, se van allá. Dijo, y no. No, dijo, ya váyase al hospital público. Dijo, usted lo que necesita es que primeramente le pongan sangre. Dijo, y luego ya lo demás. Hermanos, pues salimos tristes con esa noticia. Salimos y le digo, me dice mi esposo, mi hija, ¿ahora qué vamos a hacer? Dije, ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Amén. Eso es lo que dice el médico. El hombre, sí. Ahora es lo que falta, lo que diga el Señor. De ahí llegamos a casa, la pastora ya estaba avisada, me marca y me dice, mi hija, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Le dije, ¿está en la iglesia, pastora? Dijo, sí, aquí estoy. Le dije, ahí vamos. Y nos venimos, ya había terminado el culto, era lunes, no sé si ustedes recuerden, ese lunes. Llegamos, yo me fui a hablar con ella allá al patio y el pastor estaba en la reunión de líderes y me dijo, ¿qué te dijo? Y le dije así lo que me dijo. Dijo, no le creas, mija, no creas esa palabra. Le digo, amén, pastora, yo no lo creo. Y en eso entró y le dijo al pastor y a ustedes, dijo, vamos a orar por Trini. Dijo, ella ahorita viene del médico.
Y nos pasaron al frente y el pastor oró por mí y me dijo, mija, él sin saber nada, él no sabía el diagnóstico que me habían dado ni nada. Y él me dice, mija, no crea todo lo que le dicen. Usted confía en el Señor. Usted créale a Dios. Le digo, amén, pastor. Usted créale a Dios. Así me dijo. Digo, amén, pastor. Oraron por mí. Y empezó la situación así de que yo no quería ir a ningún médico. Yo lo decía con mi esposo. Y orando, amor. Sí. Bueno, parece pues algo muy sencillo, ¿verdad? Pero para llegado hasta este punto de visitar al oncólogo era porque ya estaba grave el asunto, y era mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Entonces sí nació en mi corazón la duda y el interrogante, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Yo quiero saber qué es lo que tú estás padeciendo, qué es en tu culpa para yo saber por qué orar, Cierto. con qué propósito pedir al Señor. Y es por eso que yo sí estaba bien, ella no quería visitar médico, pero yo sí, para saber precisamente el propósito por el cual yo iba a orar delante del Señor y pedirle misericordia, ¿no? Que era mucho tiempo ya de estar padeciendo dolor y calenturas, sin comer, desveladas, preocupaciones. Y luego las hemorragias, ¿verdad? Sí. Y llegar hasta esta respuesta, pues yo me quedé como que paralizado, ¿no? De buenas a primeras que tienen un diagnóstico terminal, Imagínese. o sea, no es cualquier cosa. Yo quería levantarme y agarrar al médico y decirle, oye, yo estoy esperando al médico fulanito de tal, yo creo que tú eres el ayudante, ¿no? No, yo quiero que me den un diagnóstico bueno, pero no, desgraciadamente ya estaba ahí. Y siguió el proceso más adelante también. Ahora, como te dije desde un principio, fue un proceso de dos largos años. Más de 2 años porque yo hago la cuenta de más de 700 días. De vivir en un interrogante, en una desesperanza, en una duda en mi corazón. De cómo voy a salir de esto, cómo voy a sacar a mi esposa de este dolor, de este padecimiento, ¿no? Más de 700 días así, esperando una respuesta, esperando una mejoría que en lugar de ir mejorando, iba empeorando cada vez más y más y más, todo iba para abajo. Sí. Y luego, nosotros orando al Señor que nos guiara con un médico, con un médico que realmente tuviera el criterio de explicarnos las cosas. Y así era la oración. Y un domingo se arrimó conmigo una hermana. Me dice, hermana, dice, ¿cómo está? No, le digo, pues ahí voy, sigo con los dolores. Tenía yo sangrados abundantes, mucho sangrado. Y decayendo, pues me veían mi delgadez y mi aspecto. Y que fue rápido. Fue rápido, entonces dijo, ¿sabe qué? Dijo, mi esposo y yo estamos orando, dijo, y ya le voy a apartar una cita con la doctora Margarita Vela. Dijo, vaya, ella la va a atender, le vamos a apartar su cita. Dijo, y por el medicamento usted no se preocupe que nosotros lo vamos a pagar. Esa fue una respuesta del Señor. El Señor la mandó. Y resulta de que me habían sacado cita, pero la doctora enferma y se prolongó. Y luego ella me decía, hermana, es que la doctora está enferma y que no sé qué. Le digo, no se preocupe, es que el Señor está haciendo algo. Claro. Y es que el Señor hasta está ella haciendo fue algo. atacada, ¿verdad? Sí. Hasta ella. Ya cuando tuve la cita, porque me salía en la tomografía un tumor atrás del útero. Y ese tumor estaba atrás del útero, que era el cáncer. Cuando yo voy con la doctora y me saca un ultrasonido, que ya, gracias a Dios, tengo la primera cita que ella me ve, el tumor no sale. Wow. O sea, no sale en el ultrasonido, no sale. Y empezamos con citas con ella. Me decía, venga. Y ella fue mi doctora. Pero a ella ya le causó más impacto fue cuando yo le enseñé una fotografía de un coágulo que a mí me salió en el sangrado
pero ya estaba envuelto como en plástico, como plastificado, Sí, 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 duro. sí. Fue donde ella dijo, no, aquí ya no está bien. Dijo, le voy a mandar a hacer una resonancia. Pero yo ya, fue de noviembre Ujú. hasta julio. O sea, yo todos esos meses los pasé con pura analgésico para dolor y sin poder comer. Analgésico. Entonces no, o sea, no se le quitaba el dolor. No, el dolor lo tenía día y noche. Y mi esposo me compraba una cajita cada tercer día de medicamento de analgésico muy fuerte para poder yo controlar el dolor. A veces me tenía que tomar hasta 10 miligramos. Ay, Dios mío. Y hasta julio, que fue cuando me dice la pastora, mija, ¿por qué no vas a que te pongan sangre o algo? Porque yo ya estaba amarilla. Y iba a ir al centro de salud, no se pudo ir. Y luego otro día me dice, mija, ¿qué pasó? Dije, no, pues no pude ir. Y ahí fue donde el Señor le responde a mi esposo. Sí, pues yo estaba pidiéndole al Señor qué procedía, ¿no? Ajá. Pidiéndole dirección para saber cómo íbamos a hacer frente a esta situación. Y fue cuando ella ese día, en la noche, nos habló para decirnos que fuéramos a un hospital cristiano precisamente. Y ahí fue donde ya la doctora principal, la directora de ese hospital, la examinó y todo. Y nos dijo que tenía que verla un oncólogo, precisamente un oncólogo para ver más específicamente el problema Sí, sí. y examinar los estudios que ya traíamos de antemano, ¿va? Y la respuesta que el oncólogo nos dijo que tenía que ser operada de urgencia, porque si nos esperábamos más tiempo, corría el riesgo de que ese tumor le invadiera aún más. Las palabras que él dijo fue, hasta ahorita ella se puede salvar. La operamos hoy o mañana, pero ya para pasado mañana ya el diagnóstico puede ser un poco más peligroso. Así que es urgente que la operemos. Sí. Fíjate, hasta ese día, precisamente, desde que un día antes yo le había pedido al Señor dirección en oración de qué debíamos de hacer. Y un día después el Señor me dice que hasta ese día ya todavía podía resistir una operación de ese grado. Porque ya después de un día o dos era muy peligroso que pudiera sobrevivir a una operación de esa magnitud. Esa magnitud. Amén. Y llegamos a la clínica, el oncólogo me dijo la doctora, dijo, antes de que viéramos al oncólogo, me dice, hermana, dijo, usted sabe que los oncólogos son crueles, pues espérese a lo que le va a decir. No, le dije, está bien, dijo, venga a las 4 de la tarde para que la revise, la va a checar, la va a lastimar el médico por lo que procedimiento que le va a hacer, a ver qué es lo que tiene. La pastora me habla y me dice, mi hija, y le dije lo que me dijo la doctora. Dijo, ya el pastor, me pasó al pastor y el pastor oró por nosotros. Fue que tocar el corazón de ese oncólogo y todo. Y el Señor obró. El oncólogo muy consciente. Yo creo que la doctora ya conocía el tipo de oncólogo que era. Sí, sí, sí. Cuando ya habla con nosotros muy diferente, nos habló como teníamos que, la manera que nosotros podíamos entender. Y dijo, se va a quedar hoy. Dijo, porque mañana ya va a ser la cirugía. Le dieron su cajita a mi esposo para que fuera a conseguir 2 unidades de sangre. Y se fue, consiguió las 2 unidades de sangre, me la pusieron durante la noche. Y en la mañana me dicen, ahorita a las 9:30 entra cirugía. Váyase por otras 2 unidades de sangre. Mandaron a mi esposo a comprarlas, hermano. Sí, a comprarlas. A comprar las otras 2 unidades de sangre. Y luego le hablé a la pastora, le digo, pastora, que ya me van a operar. Dice, ¿cuándo, mija? Dije, ahorita a las 9. ¿Cómo que ahorita? Le dije, sí. Dijo, ¿y quién está contigo? Le dije, nadie. Le dije, Franco se fue a la sangre. Y luego ya le hablé a la hermana Tere. Dijo, Trini, voy a Sam's. Ahorita voy. No, llegó en menos de 5 minutos. Ya estaba ahí. Ya estaba uno de mis hijos. Naim estaba conmigo. Y ya, empezaron a orar por mí. Iban a orar por mí cuando ya llega la enfermera. Vámonos, señora. Le dice, espéreme 5 minutos ahorita. Oraron por mí, me pusieron en manos del Señor y ya entré yo caminando a quirófano. Entré caminando
porque para esto yo le había preguntado cuánto dura la cirugía. Dijo, 1:30. Dijo, ya es rápida la cirugía. Yo entro a cirugía, me ponen en el quirófano, me acuestan en la camilla y yo le digo, Señor, en tus manos pongo la vida de cada uno de los que están aquí. Que se haga tu voluntad y no la mía, y perdóname. Fue todo lo que yo le dije al Señor. Pero yo con los ojos cerrados, yo nada más me subieron a la camilla y yo cerré ojos. Yo sentía que me ponían un chorro de cosas. Y se perdió. Y ya no volví yo. Ya no volví hasta que me pasaron a la camilla, que fue como a las 3:30 de la tarde. Entonces duró mucho. 5 horas. 5 horas duró la cirugía. Después nos explicaron que la cirugía se había complicado, que cuando abrieron encontraron muchos abscesos en mi vientre. El tumor estaba arraigado entre los órganos, que no me lo pudieron quitar, porque si me lo quitaban yo iba a perder la vida, iba a quedar en la plancha. Me quitaron 2 miomas, no me pudieron quitar la cirugía era también que me iban a quitar los ovarios, todo el útero y todo. Ajá. No se pudo porque estaba adherido el tumor. Todo estaba agarrado. Agarrado a los órganos, y si me lo quitaban, Se venía y todo. o sea, se iba a venir todo y yo iba a perder la vida. Entonces decidieron dejarlo. Los riesgos. Sí. Y ahí me lo dejaron. Cerraron. Ya cuando llegó mi esposo, le hablaron al privado. ¿Vea? Sí, me lo han privado y me dijo la doctora, me dijo muy, pues un poco avergonzadilla, ¿no? Que Preocupada. habían hecho todo lo posible por hacer una operación exitosa, eficaz, Sí. pero que lo mismo que ella, la explicación que le dieron a ella, que el tumor no se había podido quitar. La misma explicación, porque si hubieran extraído ese tumor, había mucho riesgo de que perdiera la vida ella en la plancha. Entonces yo lo que le dije fue, pues gracias, le agradezco todo lo que hicieron ustedes por nosotros, doctor. Se lo agradezco de veras. Yo sé que ustedes no pudieron, pero lo que no pudieron ustedes hacerlo, estoy seguro que el Señor sí lo va a poder hacer. Amén. No se preocupe, por esa parte no se preocupe. No se preocupe, la vida de mi esposa y mi vida está en las manos del Señor, en las manos de Dios. Así que, pues de aquí en adelante vamos a esperar al Señor que Él continúe esa operación, que Él siga trabajando en el organismo de mi esposa y hasta ver su bendición y la victoria que estamos esperando de parte de Él. Y seguí la cirugía, salí de cirugía, pero yo era un dolor tan fuerte. Me tenían un catéter en la espalda donde me ponían anestesia directa para el Por dolor, el porque mismo fue el dolor. anestesista y el oncólogo Ajá. a verme, a checarme todo, la cirugía y todo. Y lo me dice, no, señora, es que esta cirugía es una de las más dolorosas que existe. Padre de... Pues sí, me estoy dando cuenta. Yo en un grito, hermano. Ay, Dios mío. En un grito, veamos, porque era un dolor que yo sentía, porque yo lo que entiendo que ellos me hicieron fue que me abrieron, me sacaron todo, me rasparon, porque yo iba así entre sueños y traigan otra balde, otra cubeta y más cubetas. Yo creo porque me estaban lavando todo. Sí. Me estaban lavando y yo entiendo como que me rasparon todo, por eso era el dolor. Ay, Dios mío. Para sacarme todos los abscesos que yo tenía, porque ahí fue donde el Señor modificó el diagnóstico, porque ellos no vieron cáncer, Ellos ya no- Nada, ajá. vieron el tumor y vieron los abscesos, pero el cáncer ellos nunca mencionaron cáncer. Ahí fue donde cambió el Señor el diagnóstico, porque sabemos que el Señor trabaja de diferentes maneras. Cuando a mí me ponen esa anestesia en la espalda, a mí me operan un miércoles y el jueves en la mañana me ponen más anestesia y me descontrolo así como poquito, así me descontrolo y ya vuelvo otra vez. Y en la tarde estaba de visita a la hermana Tere con nosotros. En la mañana había estado mi papá y vio cómo me descontrolé así poquito. Y en la tarde estaba la hermana Tere, me volvieron a poner la anestesia y me descontrolé completamente. Convulsioné.
Empecé a convulsionar, estaba el anestesista ahí en un lado, ya no supe de mí. ¿Qué pasó? En una de esas ocasiones fue el anestesiólogo a administrarte una dosis de medicamento, anestesia, para que tú pudieras dormir toda la noche. Porque está en un grito. Porque estaba el dolor muy fuerte, o sea, me dio la indicación, me dijo, con este medicamento que le voy a administrar a la esposa, va a dormir toda la noche, no la moleste, va a dormir bien tranquila, no se preocupe. No, apenas salió yo creo el del hospital, como a los, ¿qué serían? 25 media hora cuando regresó otra vez el dolorón. Toda la noche, hermano, estuvimos así. Mío, sin dormir. Cuando el medicamento que le daban era para toda la noche. No, algo bien tremendo, bien doloroso. No, Me pusieron esa anestesia y Hasta el otro día que fuera el anestesiólogo otra vez a volverla a administrar, a volverle a meter el medicamento. Su organismo fue que se pudo volver a controlar, pero fueron, ¿qué? Casi 3 noches así, ¿no? pero en una de esas noches del jueves, que fue cuando perdí el conocimiento, me platica mi esposo que el anestesista ya no hallaba qué hacer, me abría los ojos, me hablaba y yo, perdido el conocimiento. Estaba la hermana Tere ahí, me vio cómo me descontrolé, o sea, me movía toda, o sea, con la convulsión. Y ella me platica que salió corriendo y estaba el hermano Mario y ella gritando, llorando. Vamos a orar por Trini porque Trini está mal. Y esa noche llegaron los pastores, vean. Sí. Llegaron los pastores a verme, yo estaba inconsciente. Y dice mi esposo que la pastora oraba por mí y le daba gracias a Dios por mí. Y yo recuerdo, así vagamente, empecé a escuchar la voz del pastor que estaba orando. Vagamente, así la oración. Y la oración hizo que volviera. Wow. El Señor obró de esa manera que empecé a volver, abrí los ojos, los vi y le extendí la mano y la pastora me agarró la mano y volví a quedar dormida, pero no inconsciente. Ya era un descanso. Ya no supe como cuando ellos se fueron. Y empezó yo a recuperarme de esa manera. Fue el jueves, pasamos el viernes, sábado, el domingo, pero yo ya estaba muy desesperada, ya cansada, y ya me sentía mejor, ya me sentaba a orar con mi esposo un ratito, a leer salmos. El lunes por la mañana, por la madrugada empezamos a orar, a leer salmos. Estaba yo sentada junto con él, ahí donde él se quedaba, y él empezó a oír como un bastón. Yo no lo escuché, yo la verdad, yo no lo escuché. Y él me decía, ¿no escuchas? Le digo, ¿qué? Es que alguien pasa como con un bastón. Pero si es de la madrugada, todavía está oscuro. Sí. Y seguía y nosotros leyendo salmos. Cuando terminamos, me dice, no oyes, le digo, no escucho. Y le dije, ¿sabes qué? Me dio mucho frío. Le dije, ayúdame a acostarme en la cama, y me ayudó. Y cuando me dice, pues, ¿qué no escuchas? Le digo, no, yo no escucho. Y no sé por qué yo dije, es la muerte. Cuando yo digo, es la muerte, a mí me entró un escalofrío en todo mi cuerpo y empecé a temblar. A temblar literalmente todas como gelatina, sí, a temblar. Y mi esposo empezó a orar, a clamar al Señor, reprendiendo espíritu de muerte. Y cuando yo sentía que a mí me tapaban la nariz y la boca. Cuando él reprendía, él tenía su mano en la frente y yo sentía que a mí me tapaban la nariz y la boca. Horrible. Y cuando ya empezó a cesar eso, llegaron las enfermeras, me checaron todo lo que yo, sangre, oxígeno, todo estaba bien. Era un ataque espiritual. Wow, qué fuerte. Qué tremendo. Sí, muy fuerte. Y salimos para la gloria de Dios. Ese día me dijo la doctora, ya la voy a dar de alta. El día de ese ataque. Es que precisamente ese día nos iban a dar de alta. Ese día. En la mañana. Pero se suscitó esa situación, ese detalle, ya nos pudo dar de alta hasta el otro día, creo. Sí, era eso. Sí, era un ataque espiritual, pero yo seguía sin poder comer.
Yo seguía no podía comer, me llevaban la comida ahí en el hospital, en la clínica, y yo nada más probaba. No podía comer, todavía seguía con eso y ¿Pero le daba asco o no tenía hambre? no me daba hambre y la probaba y ya no quiero. Así es que no puedo comer, no. Sí quería yo comer, pero no podía comer. Salimos de la clínica y el Señor usó grandemente a un matrimonio, a la hermana Maricruz y al hermano Víctor, de llevarnos a su casa para que la hermana estuviera inyectándome y haciéndome las curaciones y todo. Duramos ahí varios días con ellos. De ahí nos pasamos a nuestra casa después. Y habían pasado como unas 3 semanas después de la cirugía, cuando ya se había cerrado la incisión de drene de aquí de mi estómago, cuando me empieza a doler muy fuerte y se oía en mi estómago como si trajera un refresco con gas. Pero me dolía muy fuerte, me llevó mi esposo otra vez a la clínica. Como que no hallaba, quería salir todo eso, ¿verdad? Okay. Me llevan a la clínica y le hablan inmediatamente al oncólogo y llega, y ahí mismo en la cama me abrió. Me volvió a abrir la incisión de aquí de drene y salió, hermana, algo. Híjole, hay cuenta que era como si hubiera abierto una cañería. Olía muy mal, muy mal. Entonces el oncólogo estaba tan al pendiente de que no hubiera habido peritonitis. Sí. Porque ya estaba todo muy, muy mal por dentro. Cuando me estuvieron drenando todo, pues yo así sin anestesia y sin nada. Dios mío. Creo que ni siquiera me puso anestesia para abrirme, porque ya era tan fuerte el dolor que yo tenía, Directo. que ahí mismo yo luego le abrió y me empezó a salir todo eso sucia, la suciedad tan fea. Con un olor horrible que invadió todo la habitación. Tenía prohibido que me visitaran. Nadie podía entrar más que una persona con cubreboca. La señora que iba a hacer la limpieza salía y echaban aromatizante, hermana. Es que era un olor horrible. Tremendo. Y en esta incisión de 2 centímetros me administraban agua oxigenada en una jeringa sin la aguja, una jeringa gruesa de 25 mililitros. Me lo introducían y me lo metían así. Y yo gritaba, lloraba, Imagínese. sin anestesia, sin nada así. Me lo ponían. Después de eso me administraban 5 mililitros de miel de abeja pura, 3 veces al día. Y ahí estuve internada viernes, sábado, y el domingo a mediodía me dieron de alta. Y otra vez a la casa. Y ahí el que me hacía las curaciones era mi esposo. Ay, Dios. ¿Verdad? Sí. Fíjese todo lo que pasó el hermano. Y luego aparte, estarle haciendo esas curaciones dolorosas. Sí. Sí, estamos hablando de que fue un proceso de 3 partes, ¿no? El proceso de la enfermedad, de la dolencia, el proceso de la operación y luego el proceso de la recuperación. Sí. Todos esos 3 igual de dolorosos, los 3 procesos. Dios Pero yo mío. pienso que el proceso de la recuperación fue todavía más doloroso que los 2 anteriores. Pero aún en todo esto también pudieron ver el cuidado, ¿no? Y la provisión de Dios. Sí, siempre estuvo la provisión y el cuidado del Señor, porque yo pasaba a que oraran por mí, todavía antes de que fuera la cirugía, oraban por mí los domingos. Yo pasaba, el pastor Samuel Jr. oró una vez por nosotros, bueno, varias veces, pero yo escuché que él pedía misericordia por nosotros en esa oración, llorando, clamando al Señor, misericordia por nosotros. En otra ocasión, en domingo, un hermano, el Señor por medio de él me dijo, te voy a pasar por el valle de la muerte, pero yo estoy contigo. Y yo decía, ay, no, eso no. Todavía ni siquiera sabía yo que me iban a operar. Después yo decía, no, es que eso no es de Dios. Yo decía, eso no es de Dios, no. Y en ese mismo año, el pastor Abdiel ora por mí en el altar. Y luego me dice, yo soy
confirmando, yo soy, pero Wow. yo estoy contigo. Padre eterno. Ay, Señor. Así, o sea, el Señor siempre hablando a nuestra vida, siempre mandando la provisión, poniendo los medios, Todo, sí. mandando todo, quien orara por nosotros, la iglesia aquí orando por nosotros, Sí, sí, siempre a las 4:45. Mi esposo venía algunas veces, escuchaba la oración del pastor Samuel Jr. que decía que el Señor licuara ese tumor. Y nosotros en ese proceso que yo siempre, el Señor Él es el que va a hacer las cosas. Sí. Así estuviera yo retorciéndome de dolor, yo un día le dije, gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Sí. Sí. Ya Y la no lo palabra- entendemos. No, oiga, y la palabra de Dios dice Sí. dar gracias. Gracias. Todo. Varias veces que yo despertaba, me tenía que despertar porque yo no despertaba. Creía que yo creo que ya no Ay, iba a había que- despertar. Otras veces despertábamos y los dos llorando, dándole gracias a Dios porque otro amanecía, otro Claro, día. la misericordia. La de misericordia de Dios. Y así fue ese proceso de después era la curación esta, cuando a mí en mi vientre, con la oración que les digo de las 5 de la mañana, que el Señor licuara ese tumor, se me hace en mi vientre como un tipo entre una naranja y una toronja, una bolota aquí en mi vientre, a punto de explotar. Le hablamos a la doctora Margarita y le dice a mi esposo, es que se lo tiene que reventar para que le salga. Dios mío. Y en eso yo me levanto de cama y se me revienta. Y corre todo eso entre mis piernas hasta el piso, todo se me mojó. ¿Y no le dolía? Es que al tiempo de que se me abrió, ya era tanta la fuerza La que tenía, la presión ahí, presión. ¿verdad? Yo sentía mucha presión y sí sentía dolor. No mucho, pero sí sentía el dolor así fuerte. Que ya del dolor ya lo tenía eso tan... ya no era nada. Ya era como muy familiarizado que se reventó. Entonces ya le hablamos a la doctora, ¿qué hacemos? Y pues límpiale, y ya me limpiaron, me limpió mi esposo y me echaba agua oxigenada así en hilito. Dios mío, En allá hilito, adentro. adentro de ese orificio que se me hizo. Y salía como si fuera un volcancito, así Como espumita. como espuma. Las fracciones del agua. Espuma y todo, y le decía a la doctora, exprímale y exprímale para que salga tú y yo. Oh, Dios mío. Entonces ya no era este junto con el de acá. Entonces, este se le abrió solo. Este se abrió solo y me hacía la curación de acá, pero con este yo lloraba mucho, gritaba de dolor porque era meter la jeringa y 25 mililitros 3 veces al día, eran 75 mío. mililitros diarios con 15 de miel de abeja. Se cerró para la gloria de Dios y siguió abierto el de acá. Oh, Dios. De ahí nos tuvimos que mudar de casa Ujú. a la casa de mi hijo, de uno de mis hijos, y ahí empezó el proceso todavía más fuerte, porque ahora sí yo ya no comía nada, con esta infección. Fuimos con la doctora Margarita, nos recetó medicamento muy fuerte, amor. Sí. Antibiótico, que tenía que inyectarse 3 veces al día, muy doloroso. Oh, Dios mío. Las curaciones, ¿Y usted se las hacía? yo se las hacía. Mm. Yo se las hacía porque no había los medios para pagar una enfermera, 3 veces al día. Imagínese. Entonces, medicamento muy doloroso y luego el dolor, sin comer, calenturas, hemorragias. Padre Sí. santo. Y eso sin contar con la voz que me decía que me despidiera de ella. Una voz profunda que me decía que me despidiera de ella. Mire. Ay, tremendo, me vas a recordarlo. Me Es que acuerdo son y, ay, padre, cosas- qué bueno Señor con nosotros porque Sí. yo pienso que en mi corazón el Señor de alguna manera habló mi vida y me dijo que este proceso era para que durara todavía más tiempo, Ujú. más meses, que se prolongara más. Pero porque por su misericordia que es grande, Ujú. se hizo un poco más largo. Por la misericordia del Señor, nada más. Claro. Pero sí, o sea, tratar de recordar todo eso.
Es doloroso, pero también le damos la gloria a Dios porque hasta Claro. si estamos aquí es porque Él ¿De dónde? estuvo en medio de todo esto y Él nos sacó, Sí. Sí. nos dio la victoria. Sí, y en esa semana fueron 7 días de antibiótico y en esa semana yo no podía más que tomar pura agua y en esa semana yo bajé 14 kilos en una semana. Fue el proceso tan tremendo, Fuerte. muy fuerte, que fue en esa semana muy débil completamente, que me llevó con la doctora para que me viera cómo estaba. Las escaleras las tuve que bajar sentada, escalón por tenía escalón, porque no tenía fuerzas para levantarme. O sea, mi esposo me bañaba, me llevaba al baño, me daba de comer lo que poquito que me hacía Una avena, así probaditas nada más. ¿Qué quieres de comer? ¿Qué te hago? No quiero nada. Lo que hacían, me daban una cucharita, ya no quiero, gelatina, y el estómago que me compraban yogurcitos así con probióticos para el estómago. Y eso sí los... Si me los tomaba, como que me refrescaban tantito Ujú, el sí, sí. estómago. Y yo, él dándome, ¿qué te doy? Agua, pura agua. Era lo que más tomaba yo. Y tráeme más agua, con mucha sed. Era lo que a mí me tenía con vida, se puede El decir, agua. hidratada. Y cuando llegamos con la doctora y me ve, me dice, no, hermana, dijo, ¿sabe qué? Le dijo a mi esposo, ¿sabe qué? Inmediatamente ahorita se la lleva a internar otra vez. Dijo, le van a poner otras 2 unidades de sangre. Fueron 6. 6 unidades de sangre. Porque creo que de hemoglobina traía 4.5 de hemoglobina. Y me internan esa tarde, noche. Me ponen la sangre durante la noche. Y para la gloria de Dios, el Señor iba obrando. ¿Por qué les digo obrando? Porque el Señor no permitió que los médicos de la clínica vieran lo que era, porque Él se quería glorificar de otra manera. Él empezó a sacar el cáncer por medio de mi estómago, con esa incisión que se me hizo, que se me hacía, y mi esposo la sacaba, con sus manos, me exprimía y me hacía así y me salía todo. Cumpliéndose esa oración. Cumpliéndose Oración. la oración de que el Señor licuara ese tumor para la gloria de Dios. Y ese día que a mí me pusieron esa sangre, a las 5 de la mañana le digo a mi esposo, tengo hambre. Ya otro... Ya, o sea, yo ya tenía hambre. O sea, el Señor obrando de una manera extraordinaria. Sabemos que eso no se cura con agua oxigenada. No olvídese. Fue el poder de Dios que Así solamente es, Él lo que pudo haber Él hecho. hizo todo eso. Y darme ese apetito para comer. Y empecé yo a comer. La doctora me dice, no le voy a poner dieta, restricción de comida, lo que queremos que usted gane peso, porque eran 30 kilos. Oiga, entonces, cuando nosotros fuimos a verla, ¿era cuando ya había pasado todo eso? Estaba en el proceso de la Lo último. recuperación, Sí, ya lo- que estaba abierto aquí, que me estaba sacando, Pero porque ahí ya usted ya empezaba a comer. ya empezaba a comer poquito más. ¿Se acuerda que hicimos burritos? Sí. Pero sí, estaba súper delgadísima y su pelo, El hermano. pelo Sí. también fue restaurado. Sí, porque lo tenía... Mi Ralo, pelo se me ralo. caía así con el cepillo, me hacía y se me caía. Yo aquí tengo donde me va creciendo apenas. Esto es lo que me quedó de mi pelo y esto es lo que me está saliendo nuevo. Sí, porque así como se ve aquí, Ujú. así lo tenía en todo. Sí. Y esto todo es lo que me ha estado Poquitito. saliendo. Wow. Saliendo poco a poco. Y como veníamos a la iglesia, mi esposo me traía en silla de ruedas Sí. porque no tenía fuerza.
Sí, recuerdo. Pero nosotros como seguimos Dios- buscando del Señor y dejarle todo al Señor. Fíjese, me imagino, por ejemplo, que lo que le dijeron, no, ya no busque nada. Usted ya solamente espere y todo. Ay, imagínese Sí. cuántas personas hay así que Sí. aceptan Sí. Esas palabras. y mueren. Muere Sí. la persona. Sí, porque yo digo, si yo me hubiera ido a internar, No. yo ya no estuviera aquí. No, no, Yo hubiera fallecido, ya no estuviera yo aquí porque había aceptado eso. aceptado, pero yo no lo aceptamos y dijimos, ahora falta Wow. lo que diga el Señor. Amén. Y el Señor es el que ha estado haciendo Ajá. las cosas y las va a seguir haciendo Así es. siempre para la gloria de su nombre. Y ahí es donde nosotros obtenemos la victoria, que aunque veamos Lo contrario. lo contrario, Sí. porque todo lo que vivieron fue cosa tremenda. Fue tremendo para mi esposo también la situación en la que él estaba, viendo todo lo que yo estaba pasando y lo que él pasaba. Aparte, por ejemplo, la presión De los hermanos. que decía el hermano que le daban los demás. Sí, pues la presión de los familiares de ella, que me decían que la atendiera, que la internara, que hiciera lo posible, que hiciera la lucha como se dice. Ujú. Pero sin la aprobación de ella no podía hacer nada. no, Porque ella no quería que le llevara al hospital. Ella quería esperar completamente en Dios. Amén. Que solamente Dios le iba a sacar de esto y solamente el Señor. Y que iba a esperar en el Señor. Pero verla cómo se iba consumiendo cada día, ¿Sí, sí? sin entender yo, o sea, tener una impotencia de no poder hacer nada. Ujú. Llega un momento en que se debilita la fe también. Claro, sí. Estar viendo De cómo ver se va todo, Todo lo contrario. todo su alrededor. cómo se va consumiendo, cómo pareciera que las promesas de Dios están muy lejanas de uno. No Bueno, llegaban. en lo personal yo Sí, sí sí. sentí. Sí, y es que a veces se nos olvida que el proceso, o mejor dicho, está la promesa, pero para llegar al cumplimiento está el proceso, ¿verdad? Y no nos gusta. Nos gustan las promesas. Sí, Es sí, un sí. proceso. Son El bonitas. proceso para que se cumpla. Entonces, cuando empezó a tener apetito, ya prácticamente ahí como que ya fue ya más recuperación. Sí, ya A partir de ahí fue, fue el milagro. fui agarrando A fuerza, se fuerzas, puede decir. sí. Sí, sí. Porque ya comiendo, me decía la doctora, dijo, es que la sangre es vida. Ya con las 2 unidades más que le pusieron, y fue el Señor obrando de toda la manera. Sí, El sí, Señor como fue Él lo quiso. que Él lo hizo como Él quiso. O sea, Él no permitió que yo pasara por quimioterapias No, ni no, no. nada de eso. Él se quiso glorificar de esa manera. Un proceso muy doloroso, sí. Demasiado. De 10 meses abierto mi estómago. O sea, cerró apenas hasta el octubre del 2023, cuando yo empecé en el 2021. Wow, En el 2022 es la cirugía en julio del 2022 y a mí se me cierra la herida hasta octubre del 2023. 10 meses con haciéndome curación todos los días. 3 veces al día. Y solo se Solo se fue haciendo más chiquito, más Chiquito. chiquito, más chiquito, Y se- hasta que ya no se volvió a abrir. Hay un versículo en la Biblia, en los Salmos, que dice: atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Wow. ¿Sí? Entonces yo te digo, yo entiendo, hasta este proceso entendí esa situación de que hay situaciones que vivimos que solamente Dios las puede solucionar. Así es. Solamente la intervención de Dios puede hacer algo. Porque así que nosotros tengamos dinero, tengamos recursos, Si no tengamos es la amigos, voluntad de tengamos el Dios. mejor médico, si Dios no quiere que salgamos de ese proceso, no pasa nada hasta que Él lo determine. Claro, Claro. Es cuando Dios nos da la victoria. el tiempo de Eso es lo Dios. que yo logré entender en este proceso. ¿Y usted, hermana, qué le diría a los que han estado pasando o están pasando, Están ¿verdad? pasando. en una situación como esta? A aquel que nos está escuchando, ¿qué le diría a usted en su experiencia? Yo les diría que el proceso que nosotros vivimos fue que yo puse todo en manos del Señor. La confianza siempre en Él. Aunque yo estuviera pasando lo que estuviera pasando, aunque viera que los médicos dijeran es esto, es lo otro, o viera todo imposible, yo sabía que el Señor... Yo sentía como que una paz en mi corazón. La paz que sobrepasa todo Sí, sí, sí. entendimiento. Ah, Como dice la palabra Sí. de Dios.
Y yo sé que Él lo va a hacer. Solamente Él lo puede hacer. Claro que el Señor pone los medios, Sí, los sí. médicos, para testimonio, Claro, sí. para la gloria, para que el nombre del Señor sea glorificado. Ese es el propósito del Señor. Y yo de veras les aconsejo, les digo que confíen en Dios, que busquen de Dios, pero del Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Él es el único Dios que puede hacer todopoderoso. las cosas. Amén. Amén. Y usted, hermano Francisco, ¿qué le diría, pero a un familiar que tiene esta enfermedad o que están pasando? Usted lo vivió como esposo. Ajá. Pero ahora, ¿usted qué le aconsejaría a un esposo, un tío, un hermano, un hijo, ¿verdad? Una mamá Sí. que tenga un familiar que esté pasando esto? ¿Qué usted Pues, le diría? meter a Dios en medio del asunto es la gran diferencia, hermano. Así Amén. es. Porque la gente, como decías tú, un diagnóstico de muerte, te vas a primero a recibirlo, pues yo creo que viene la desesperación. Y meter a Dios en el asunto es la gran diferencia. Porque si dejamos que Dios tome control de las cosas, cosas pasan. Amén. Aunque a veces no las podamos percibir inmediatamente, pero ya estando la situación en manos de Dios, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a mover, Sí. Dios empieza a orar, a diferencia del que no mete a Dios en medio del asunto. Sí, en medio de la es necesidad. diferente. Es muy diferente. Entonces, es que relacionar a Dios en nuestra vida, completamente en todos nuestros asuntos, meterlo en medio de todo, para que Él haga con nosotros como a Él le plazca y como Así es. el propósito que Él tiene, por el cual nos trajo aquí a la tierra, Él lo cumpla. Amén. 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 Así es, ese es el consejo que... No, pues nos sorprende este testimonio y como el eslogan, ¿no? De aquí de la iglesia, Jesucristo sigue siendo milagros. Sí, amén. Bueno, no sé si algo más nos quieran decir para ir concluyendo este hermoso testimonio que ustedes nos han compartido. Pues dándole gracias al Señor, gracias a Dios, principalmente a nuestros pastores, a toda la iglesia que siempre estuvo al pendiente de nosotros, que estuvo en oración, en provisión Ajá. también, en provisión, gracias, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor les cumpla todo lo que Él les ha prometido Así es. en el nombre del Señor. Sí, también en todos los matrimonios, muchos matrimonios se unieron a nuestro dolor, nuestro proceso, por así decirlo, Ujú. orando por nosotros, bendiciéndonos con una ofrenda. Nuestros pastores también han sido mucha bendición para nuestras que vidas. sí. Son y han sido mucha bendición para nosotros. Damos gracias a Dios por ellos y que el Señor los siga sustentando y los siga fortaleciendo. Amén. Amén. Así es. Así es. Amén, mami. Pues damos gracias a Dios por este testimonio y sobre todo que hemos sido partícipes Sí. de este testimonio, de este milagro de nuestros hermanos. Que Dios bendiga su vida. Te agradecemos por mirar este podcast. Agradecemos a Buenas Noticias quien lo ha producido. Si te gustó este video, no olvides en dejar tu me gusta, tus comentarios y suscribirte para que no te pierdas más contenido. Espíritu Santo, ya no estés más triste. Hoy me arrepiento.